A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago, un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. Que la paz y el amor y la bendición de nuestro Dios llene sus corazones. Aquí estamos nuevamente proclamando que Cristo es Rey, proclamando que Cristo es Señor de señores y Rey de reyes, proclamando que Cristo es la respuesta para este mundo necesitado y proclamando que Jesús es la salvación para miles y miles de personas que todavía no toman su decisión de venir a Cristo. Te invito que permanezcas en esta sintonía de nuestro programa Principios para Vivir, donde tratamos temas bíblicos que nos ayudan a conocer más a Dios y tener una relación personal con nuestro amado Salvador Jesucristo y un encuentro con la palabra. Ese encuentro y esa experiencia con la palabra de Dios nos hace experimentar la salvación y la vida eterna. En esta ocasión estaremos tratando el tema sobre el gran conquistador, hablando de Cristo Jesús. Nuestra base bíblica se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Allí estaremos enfocando nuestro mensaje. La palabra del Señor dice así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí estamos con esta base bíblica para transmitir este mensaje poderoso. Bienvenidos a todos. La palabra del Señor relata esta visión que tuvo el apóstol Juan. Esta visión fue tan impactante al corazón del apóstol que dice la palabra que él, cuando miró esta visión impactante, esta revelación de Cristo, cayó a los pies de Cristo como muerto, porque era una experiencia tan impactante, tan poderosa, que ningún ser humano puede asimilarla en un momento tan fuerte de esta experiencia con Cristo. De momento, en esa circunstancia difícil, sintiéndose débil, sintiéndose al borde de la muerte o al borde de la debilidad, el apóstol Juan escucha una voz poderosa de autoridad absoluta que viene de Cristo. Dice la palabra que él puso su mano sobre él y le dijo estas palabras: No temas. Y la palabra no temas es un aliento, una victoria, una fortaleza, una esperanza en el momento de dolor, en el momento del borde de la muerte, en el momento de dolor, de enfermedad. Esta es una palabra de Cristo que nos dice también a nosotros: no temas. En cualquier circunstancia de nuestra vida donde hay temor, donde hay preocupación, escuchemos la palabra de Cristo que dice: no temas. Por muchas razones, y empecemos
escuchando lo que él dice. ¿Por qué razón el apóstol Juan no tenía que tener miedo? Jesús le dice, porque yo vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el programa pasado hablamos sobre el significado de la llave y el poder de la llave. Pero hoy surge una pregunta. Jesús tiene las llaves, pero ¿qué le dio autoridad o de dónde obtuvo Cristo este derecho de tener las llaves de la muerte y del Hades? ¿Por qué ningún ser, por qué ningún ángel, por qué ningún hombre, por qué ninguna persona o ser puede tener estas llaves de la muerte y del Hades? ¿Por qué solamente Cristo puede tener estas llaves? En esta ocasión estaré dando dos respuestas a esta pregunta. Número 1, porque Cristo es igual a Dios en su divinidad. En el verso 18 que hemos leído dice, yo soy el que vive. Y está en un lenguaje que solo Dios puede pronunciar esa palabra. Yo soy. El gran yo soy. Si leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 14, verso 8 y 9, es el momento cuando uno de sus discípulos le dice al Señor, este discípulo llamado Felipe, le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¡Qué claridad de la Escritura! Felipe le pide a Jesús una manifestación de Dios, del Padre. Como pasó en el Antiguo Testamento cuando Moisés pidió recibir una visión de la gloria de Dios, Moisés le dijo a Dios, quiero ver tu gloria, pero el Señor solo le mostró un poco de su gloria. En Éxodo 33, 18. También el profeta Isaías, en su capítulo 6, versículo 1, habla de otra manifestación de Dios. Y él nos dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Con toda esa manifestación, podemos darnos cuenta que Jesús presente con nosotros es el cumplimiento mayor de estos eventos, en cierta forma limitados, del Antiguo Testamento. Jesús negó la posibilidad de una visión directa de Dios hacia los hombres.
En Juan 5:37 Jesús lo dice: el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Sin embargo, Jesús hace la asombrosa afirmación de que quienes lo han visto a Él han visto al Padre, una clara demostración de la divinidad de Cristo Jesús. Entonces, la petición de Felipe muestra que aún no había comprendido el propósito de la venida de Cristo, que era revelar al Padre al corazón de los hombres. El discípulo Juan, o el apóstol Juan, habla de esta gran verdad, la revelación de Cristo como Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, veamos lo importante que es la doctrina de la divinidad de Cristo. Es muy fundamental para la vida y para la fe cristiana, pues trata de que Cristo es Dios en toda la esencia de su gloria, de su autoridad, y que por sí mismo existe y vive eternamente y para siempre. ¡Qué gloriosa verdad! ¡Qué gloriosa verdad para poner nuestro fundamento de fe en ella! Nosotros, mientras vivimos aquí en la tierra, lo hacemos con una vida prestada, como la luna que brilla con la luz prestada del sol, como la luna que brilla con la luz prestada. Y así como la luna no puede decir yo vivo por mí misma o yo alumbro por mí misma, tampoco el ser humano puede decir yo soy el que vive. Solo Dios dice eso. Yo soy. El yo soy que existe para siempre y no hay nadie fuera de mí. Jesús, siendo Dios, afirma lo mismo. Autoexistencia, ser eterno. Jesús, por ser Dios, por ser el Señor de todo, Él sí lo puede decir. Yo soy el que vive y jamás moriré. Ahora bien, pues si Cristo es Dios, ciertamente tiene poder sobre el cielo, sobre la tierra, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre todas las cosas creadas. No puede haber disputa alguna, no puede haber contradicción. Nadie puede discutir esto sobre la autoridad y la divinidad de Cristo. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que preserva todas las cosas en pie. Él, el que tiene todo el poder. A Él le pertenece la gloria, la honra, la adoración y el reconocimiento. Solo a Él. Por lo tanto, que lleve la corona, que tenga el dominio absoluto, que tenga las llaves de los imperios más temidos de la humanidad por su poder y por su autoridad y por su grandeza. Decía el gran predicador Spurgeon: ¡ay de mí, que tiemblo por quienes no aceptan la doctrina de la divinidad de Cristo! Claro, ese es un gran peligro, de que alguien niegue la divinidad de Cristo, porque ahí está la base de la salvación eterna. Si hay algo claro y evidente en la palabra de Dios, es sin duda esto. Si hay alguna doctrina necesaria para nuestra salvación, es esta: Cristo es Dios y no un hombre mortal. ¿Cómo podríamos confiar en alguien que es simplemente un hombre?
Si hay algo que nos consuela y en lo cual descansamos, es en Cristo. Es precisamente esto, que no buscamos ninguna criatura creada, ningún ángel, ni dependemos de nadie creado, sino que descansamos en aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso y el que vive para siempre. Pobres de los que confían en un hombre para salvarse. Pobres de los que confían en un ídolo para salvarse. Es una pobreza espiritual. Los que no pueden confiar en Jesús como el Dios vivo. Un día serán y se sentirán culpables por su incredulidad y les alcanzarán las consecuencias de esa incredulidad. Pero lo precioso, lo glorioso es que podemos tener nuestra fe en la roca de nuestra salvación, el Dios eterno. Este pensamiento, este creer, esta fe nos enciende nuestras almas de alegría, de gozo, de confianza segura. Pues es suficiente saber que Jesús es Dios y tiene la misma autoridad que el Padre Celestial para estar por encima de la vida, de la muerte, del infierno y de todo lo creado. Jesús expresó de esta manera en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Qué maravilloso saber y conocer que Jesús murió en el tiempo exacto que estaba establecido. Jesús entregó el Espíritu. Nadie le quitó la vida. Y Jesús resucitó en el tiempo señalado, al tercer día, porque Él tiene autoridad sobre la muerte. Esa es la razón por la cual Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. Porque Él es Dios, porque Él es autoridad, porque Él es dominio, porque Él vive para siempre y es toda autoridad existente sobre todo lo creado. Porque Él es el mismo Dios. Entonces, seguimos con la pregunta. ¿Cómo es que Jesús obtuvo las llaves de la muerte y del Hades? Segunda respuesta. Por su obra de conquista en la cruz del Calvario. Hay una salvación tan segura. Hay una salvación perfecta, tan completa, tan efectiva. Pero alguien tuvo que luchar cara a cara con la muerte, cara a cara con el infierno y poder así luchar con victoria y venir a conquistar y venir a ser el autor de esta preciosa salvación, la cual nos ha entregado a los que creemos. Jesús es nuestro conquistador. Jesús es nuestro héroe. Jesús es nuestro Salvador. Porque nos dio con un sacrificio perfecto, una salvación perfecta y total. Hebreos 10, 12, la palabra del Señor lo enfatiza de esta manera. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Con un solo sacrificio, por lo perfecto que es su sacrificio, por lo completo, por lo poderoso, por lo sublime. Pero Jesús necesitó un cuerpo mortal para que pudiera experimentar la muerte. Por eso vino a nacer como un niño y tomando un cuerpo humano tuvo que
enfrentar la muerte, experimentar la muerte y así vencer la misma muerte. Con su muerte venció a la muerte. Veamos otra escritura que nos apoya en la enseñanza que estamos dando. Hebreos capítulo 2, versículo 14, lo afirma de esta manera. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solamente mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte o el imperio de la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo de Dios podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces, ya que la muerte es un enemigo que nadie ha podido vencer, se tenía que levantar alguien más poderoso y sublime que todo lo que existe. Cristo lo logró y abrió el camino para que todos los que creemos en Él vayamos al cielo. A través de su muerte y sacrificio, Él lo logró. Hebreos 10:20 nos explica: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesús, en su cuerpo, en su sacrificio, en su ascensión a la cruz, en su resurrección, a través de este cuerpo, pudo lograr la victoria poderosa de vencer la muerte. Los que hemos estado en una tumba o en un panteón, en un lugar donde vemos que dejamos a nuestros seres queridos, sabemos la clase de enemigo que es la muerte, que trae tristeza y dolor por haberse llevado nuestros amigos, nuestros padres, un hijo, un hermano, una hermana, un niño o un joven. La muerte no se compadece de nadie, ni niños, jóvenes, adultos. No respeta a buenos, a malos, a ricos, ni a pobres. Ese es un enemigo que arrasa con todo. Pero Cristo tenía que atravesar y pasar por las puertas de la muerte y luchar contra ella y entrar en su territorio y quitarle el poder, las llaves. Desde el momento cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, en una lucha terrible, que la palabra de Dios dice que Jesús estaba tan intensamente en una lucha contra la misma muerte. Jesús iba dando pasos de victoria conforme se iba acercando a la cruz del Calvario. Aunque era tanto el dolor que se veía en él, que dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre. Pero cada vez que avanzaba hacia la cruz, iba con paso firme, determinado para vencer a la muerte, para enfrentarla, hasta llegar a la cruz. Y de la cruz bajó a la tumba, y de la tumba bajó al Hades, al lugar de los espíritus encarcelados. Y de ese lugar, Él empieza a libertar a los esclavos que había en ese lugar. La palabra de Dios dice que Él llevó consigo la cautividad y la tomó y la levantó al cielo. Y del cielo Jesús dice: es hora de levantarme de la tumba. Al tercer día se levanta de la tumba con la victoria poderosa de las llaves de un conquistador de la muerte y del infierno. Jesús promete una victoria segura para todos aquellos que creemos en Él.
Aunque la muerte física nos toque, pero la muerte eterna no nos hará daño. Cristo prometió que Él resucitará a todo aquel que murió creyendo en Él. Apocalipsis 26 dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Escucha esto, la segunda muerte no podrá hacerles daño. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. El apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios 15:54. Escucha esto. Cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en la victoria de Cristo, en la victoria del Redentor, en la victoria de nuestro conquistador. Así es de que hay una sentencia de muerte eterna para la muerte. Hay una sentencia que terminará totalmente con la muerte. Jesús da esta promesa. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Si reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, es reconocer que tenemos vida eterna y victoria sobre la muerte también. Amados, este mensaje nos hace reflexionar en la esperanza gloriosa que tiene un cristiano enfrentando quizás la muerte temporal, pero la esperanza de la resurrección, porque Jesús tuvo la victoria y resucitó y vive para siempre, es la esperanza gloriosa que nos dará de levantarnos eternamente y para siempre de la muerte temporal. Y el consuelo glorioso que hay en nuestro corazón de ver un día a nuestros seres amados que partieron a través de la muerte. Entonces concluimos diciendo, si reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, que Él es el gran conquistador por su obra en la cruz del Calvario, Él nos resucitará de la primera muerte. Enfatizo, la segunda muerte, que es la condenación eterna, no tendrá parte con nosotros. No nos tocará, porque Jesús ya lo venció. Amigo que me estás viendo y escuchando, asegúrate de tener a Cristo como tu Salvador personal, para que tengas vida eterna y salvación. Jesús venció por ti. Jesús murió, resucitó y venció por ti. A hoy te entrega la promesa de la vida eterna. Si la aceptas, vivirás eternamente. Amado hermano, te invito, te animo a que permanezcamos en Cristo todo el tiempo, sin mirar atrás, en el nombre de Jesús. Oremos juntos. Padre bueno, te damos gracias por Jesús nuestro Salvador, que enfrentó la muerte y al infierno, y enfrentó el enemigo más poderoso del hombre. Jesús es nuestro conquistador. Jesús tomó las llaves de la muerte y del infierno. Y ahora Jesús tiene la autoridad sobre todo. Jesús, por su sacrificio, nos da la bienvenida a la salvación. Gracias porque lo hemos aceptado. Permite que todos aquellos que no lo han aceptado lo acepten como Salvador personal. Padre, gracias por esta esperanza de victoria y de gloria, de la resurrección, y gracias por revelarnos
que tú estás con nosotros en Cristo Jesús y has venido para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué agradecida estoy con el Señor por darme esta oportunidad. Terminamos en este momento este mensaje, el cual ha fortalecido mi vida para poder seguir adelante con la esperanza gloriosa de la victoria en Cristo Jesús. Amados amigos, nos estaremos escuchando hasta la próxima ocasión y será en otra edición de Principios para Vivir. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Al 561-541-8002. Hasta la próxima.